Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de nuevo con ustedes en la hora de vida. Es una hora para nosotros muy alegre. Esperamos que usted lo disfrute en esta ocasión, además de la enseñanza, la oración, la música, el ambiente tan especial que tenemos como familia. Tendremos la participación de un querido amigo que nos visita desde Sudamérica. Él estará compartiendo con nosotros su experiencia, su testimonio como político y cómo desde niño fue orientado por su familia para ser un líder de su nación. Estaremos compartiendo con Gerardo Amaría experiencias del Congreso de la República de Uruguay y cómo el día de hoy puede servirnos para nosotros aquí en Guatemala y para otras naciones, para ti y para tu familia. Que disfrutes, estoy seguro que será un buen programa. Queridos amigos, estamos muy felices de llegar nuevamente a su casa. Gracias por permitirnos el honor de estar allí en la sala y en el corazón con su familia. Hoy tenemos algo especial para compartir con ustedes, el futuro, la nación, y para que empecemos a incrementar y sembrar en nuestros hijos una visión de nación. Quiero presentarles a todos ustedes a un hombre de Dios, un intelectual, hombre de empresa, hombre de familia, pero especialmente hombre de Dios que ha llevado una luz a un área donde quizás pareciera no muy usual, porque es un hombre de Estado. Ha sido diputado allá en su nación Uruguay, presidente del Congreso, y ahora actualmente pues está en el Viceministerio de Ambiente en la República de Uruguay. Quiero dar la bienvenida juntamente con todos ustedes a nuestro hermano y amigo Gerardo Amaría. Gerardo, qué privilegio tenerte en el programa La Hora de Vida. Por favor, un saludo a nuestros hermanos guatemaltecos, quienes también desde su casa te dicen bienvenido. Muchas gracias, Robin. Bueno, un placer estar aquí en este hermoso país. Realmente es la segunda vez que lo visito y me quedo nuevamente impactado en las cosas que conocí, las que viví. La vivencia y la experiencia realmente me llena el corazón y nos da nuevas fuerzas para seguir trabajando. Segunda vez que estás en Guatemala, entonces, la primera vez, ¿con quién viniste? ¿Qué viniste a hacer? Bueno, la primera vez, conociste? Hace poco, en realidad hace 2 años, vinimos con el Parlamento Latinoamericano, la Comisión de Ambiente, de Medio Ambiente del Parlamento Latinoamericano, y estuve con mi esposa aprovechando la compañía de ella. Tuvimos también un poco de visitas a algún lugar, en la ciudad de Guatemala, por supuesto, y también en Antigua, que nos quedamos enamorados de ese lugar. Y además ella tiene el deseo firme de volver, porque le quedó con muchas ganas de descubrir más tesoros que tiene este hermoso país. Hay que volver a la Antigua. ¿Cuántos años de casado? ¿Tienes hijos, familia? Sí, me casé muy joven, tenemos 27 años de casados, y tenemos 2 hijos. Ya una hija de 22, que está a punto de recibirse de traductora e intérprete, okay, y un varoncito de 19, que empezó la facultad el año pasado ya, estudiando negocios internacionales. ¿Cómo es la vida en Uruguay? Para que nosotros los guatemaltecos que no conocemos todavía allá, es algo parecido a Guatemala, montañas, frío, calor, ¿cómo es la gente? Cuéntanos un poquito de tu país. Bueno, Uruguay está en la zona subtropical ya. Tenemos las 4 estaciones bien diferenciadas, un verano con mucho calor que supera los 40 grados, un invierno con mucho frío que muchas veces baja de 0 grados, no cae nieve porque estamos cerca del mar, lo que sí tenemos a veces es un poco de helada, que es cuando se forma hielo en el agua, escarcha. Tenemos 3 meses de cada estación, el verano, el invierno y después una primavera y un otoño, que bueno, la primavera es como lo que pasa en Guatemala todo el año, y el otoño es ya un poco más fresco y ya empiezan los vientos y los árboles empiezan a perder sus hojas. Nuestro territorio es suavemente ondulado, el punto más alto del territorio tiene 600 metros, o sea, wow, que son muy bajitos, cerca del mar. Sí. No tenemos montañas ni tenemos grandes accidentes geográficos, no hay terremotos ni volcanes. Tenemos mucha agua dulce en todo el territorio. El bosque, hay un monte autóctono, pero que llega al 5% del territorio. Es más llanura. El resto es llanura y pradera, okay, donde tenemos
un espacio importante para 3,5 millones de uruguayos. Más o menos tenemos 20 uruguayos por cada kilómetro cuadrado. 3,5 millones de habitantes. De habitantes. Sin embargo, tenemos 14 o 15 millones de vacunos, que es nuestra especial fuente de actividad, Sí, la pues, producción la carne. ganadera, la carne, buena carne, que vendemos a muchos mercados internacionales. Aquí en Guatemala, de hecho, hay uruguayos que Que tienen están en el negocio de venta la parrilla. carne, que usualmente han venido como futbolistas, se quedan Sí. y abren su negocio, famoso Bueno, el churrasco uruguayo. Creemos que hay un vínculo entre las pasturas del ganado, el cuero de la pelota de fútbol y los Sí, jugadores, pues, porque claro. algo raro hay que somos tan pocos uruguayos y tenemos jugadores de fútbol por todo el mundo. Magnífico. Uruguay se sabe, se conoce también por lo lindo de la ciudad de Montevideo. Es como un pedacito de Europa aquí Exacto. en América. Se conoce su cultura muy culta, la gente muy educada, el mate, por supuesto, aunque pareciera más que es de Argentina, pero realmente es como que sus raíces las tiene en Uruguay. Pero aparte de eso, se dice que es un país agnóstico y ateo. ¿Cómo está eso? Lamentablemente. La historia se remonta al siglo XIX, cuando los primeros libertadores nos independizaron de España. Fue una cuestión muy positiva que establecieron en la primera constitución que la religión oficial del Estado era la religión católica, pero teníamos la libertad más amplia en materia religiosa. Eso era bueno, porque de alguna manera ya empezaron a llegar muy tempranamente a Montevideo y después a Uruguay algunos corrientes cristianas, básicamente los valdenses del norte de Italia. Llegaron algunos, bueno, obviamente anglicanos con las migraciones de algunos ingleses, algunos metodistas. Ya hubo algunas corrientes protestantes en la primera inicio del Uruguay. Y eso era muy positivo. ¿Más o menos en qué años? 1825, 1830. Había ya una amplia libertad religiosa. Y eso fue muy bueno. Pero al poco tiempo, en mitad del siglo XIX, ya fines del siglo XIX, comenzó un gran debate nacional sobre, bueno, primero pensando en separar la Iglesia del Estado, que también lo veíamos en forma positiva, ¿no? Que la Iglesia Católica ya no fuera la Iglesia oficial. Pero rápidamente esa discusión derivó, bueno, pero ¿y por qué el Estado tiene que tener vínculos con la educación? Entonces ahí la escuela tiene que ser laica y no se puede hablar de Dios en la escuela pública. Y esos fueron las primeras digamos, empujes de una visión que pasó de ser laica, o sea que aquí el Estado es laico y todas las expresiones de fe tienen su espacio, a ser laicista. ¿Qué quiere decir? No, en el ámbito público no se puede hablar nada de fe, de ninguna religión. O sea, laico es una cosa y laicista. Exacto. O laicismo es otra cosa. Es otra. Laico es un Estado que es neutro, pero una neutralidad positiva. No impone. Todos ni pueden niega. hablar de su fe y estaremos abiertos a todos. Y otra cosa es laicista cuando el Estado comienza a prohibir. En el ámbito público no se puede hablar de fe. Y eso deriva después en una, podríamos decir, agudización de esa visión que termina en principios del siglo XX. Bueno, el Estado es laico, reconoce la libertad de cultos en todo el territorio, pero rápidamente comienza a tomar decisiones de sacar a Dios de las escuelas, sacar a Dios de los hospitales, que ninguna expresión de fe pueda haber en esos lugares donde la gente sufre y a veces necesita un apoyo. Me contabas también, perdón Gerardo, que los nombres, fiestas, celebraciones que eran alrededor de la Biblia o cristianos, cambiaron de nombre. Fueron por ley quitados. Se quitaron los nombres del día de la Navidad y por ley pasó a ser el Día de la Familia. Y el 6 de enero se celebraba, por tradición española, el Día de los Reyes Magos, y comenzó a ser el Día de los Niños. Y la Semana Santa o la Semana de Pascua, donde nosotros celebramos generalmente la resurrección de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo, ahí esa semana se dedicó al turismo, para que la gente pudiera salir y hacer... No es Semana Santa. No es Semana de Turismo. Es Semana de Turismo.
Y una cosa muy importante, los nombres tenían una vinculación, San Fructuoso de Tacuarembó, Santa Isabel de Paso de los Toros, San Pedro del Durazno. Se les quitó todos los nombres vinculados a santos y pasaron a ser Tacuarembó, Paso de los Toros, Durazno. Y se quitaron más de 100 nombres de ciudades del Uruguay que tenían referencias cristianas. Interesante. Pero el debate fue tan fuerte que se llegó a plantear en un congreso la posibilidad de cambiar los días de la semana. A ver, ¿cómo está eso? Tú sabes que los 7 días de la semana tenemos 6 días para trabajar y un día para descansar, porque así lo estableció el Señor bíblico, en 7 Génesis. días, correcto. Bueno, se llegó a debatir, no se aprobó finalmente, de que Uruguay cambiara el número de días de la semana, que pasaba a ser una semana de 6 días, 5 días de trabajo y un día de descanso. Una semana de 6 días. Para sacar cualquier referencia bíblica de la legislación uruguaya. Esta es una forma de pensar, una cosmovisión muy liberal. Liberal jacobina, que tiene su origen en Francia y que fue llevada a Uruguay básicamente pensando en establecer una nación que quitara a Dios del medio de la sociedad, que quitara al Dios del medio de la historia. Así como la Revolución Francesa quiso poner el año brumario y comenzar a contar la historia a partir del 1789, Uruguay quiso hacer algo parecido en el siglo XX. El diario principal del Uruguay, que había fundado un presidente de la República, ponía a Dios con minúscula, por ejemplo. Prohibía poner referencias a Dios o a los santos sacramentos en los avisos fúnebres, cosas de ese tipo. Hubo un jacobinismo contra la fe, contra la espiritualidad, que además hay estudios y hay tesis sobre este fenómeno que llevó a tratar de refugiar a la fe dentro del ámbito privado de las personas y podías tener fe, pero te la guardas para ti. Exacto, prohibirla de los espacios públicos, el ámbito público. Fue muy fuerte y básicamente lo que se dice es que se quiso establecer una nueva religión que está vinculado a que el Estado sea la nueva iglesia. Y si tú ves los edificios públicos en Montevideo, todos tienen unas formas básicamente de templos griegos, haciendo referencia a una nueva religión con evidentemente nuevos sacerdotes que son los gobernantes y con una nueva diosa que es la razón. Por eso también de los ámbitos académicos se quitó cualquier referencia a Dios y realmente quedó una visión hegemónica en la cultura uruguaya de que la espiritualidad es algo vinculado básicamente al oscurantismo y a la ignorancia del pueblo. Y es tan fuerte ese trasfondo como base para esta agenda liberal, agenda globalista. Es fundamental, es un escenario, una pista de aterrizaje que de alguna manera se prepara para que avance y para que aterrice una agenda establecida en un nuevo orden donde Dios no existe y donde los principios bíblicos no pueden estar. El consenso de Montevideo, de hecho, se firma ahí con metas, objetivos que es para Latinoamérica. La puerta de entrada a Latinoamérica. Y esto tan resultado les dio a estos que lo propusieron, ya te digo que su origen se remonta a fines del siglo XIX, que durante el siglo XX la Iglesia Católica se ve reducida no solamente en número de feligreses, sino en autoridad y en poder, que uno lo ve. Claro. Y tengo muchos amigos católicos, y eso no los afecta a ellos, pero en realidad los católicos hoy confesos en Uruguay son menos del 45%, de los cuales apenas un 5% solamente concurren a misa. Para que vean lo reducido de la expresión católica, que fue un proceso cultural y establecido desde el Estado durante un siglo. Nos llegan noticias aquí de Mujica o Mojica, ¿cómo es? Mujica, José Mujica. José Mujica, la libertad de cultivo y consumo de marihuana. O sea, son como banderas que a veces aquí al país vienen con pensamientos
también de izquierda. Ellos plantearon con el presidente José Mujica, que había sido un ex guerrillero, que había atacado en los años 60 la democracia, con una visión marxista para destruir la democracia liberal, luego pasa preso de una dictadura y al final es liberado y la democracia lo recibe y él a partir de la democracia comienza a subir políticamente hasta llegar a ser presidente. Ahí establece el viejo guerrillero marxista de la izquierda más radical, se abraza a Rockefeller, se abraza a Soros, se abraza a los grandes poderes económicos. Sin embargo, aquí la figura, la fotografía que llega es porque viaja en un Volkswagen viejo, vive muy frugalmente. Sí, eso no quiere decir que haya servido a grandes intereses económicos y que su política haya favorecido también al establecimiento de Uruguay de estas leyes que se pregonan no de una usina de pensamiento marxista y de izquierda tradicional, sino que una usina que es Open Society, que lo dirigen los más poderosos poderes económicos del mundo. Y eso aterriza en Uruguay con la ley del aborto, la ley de la matriguana, la ley del matrimonio igualitario que intenta destruir la familia tradicional, la ley de, básicamente la promoción de una cantidad de prácticas que tienen en contra a los valores y a la cultura cristiana y occidental de nuestro país, que era parte de América Latina, pero no es un propósito para cambiar un país, no es un propósito para cambiar Uruguay. No van a resolver el problema de la droga en el mundo regularizando o legalizando la marihuana en un país de 3,5 millones de habitantes. La idea es hacer una plataforma de ensayo, es hacer un laboratorio en esta América tan católica y tan cristiana y tan aferrada a los valores y principios tradicionales, para que Uruguay diga, bueno, ¿vieron cómo este país florece y mejora a partir de estas leyes? Cómprenlas también ustedes. Vamos a vendérselas a todo el continente. Con esas preguntas, inquietudes y dudas que seguramente están surgiendo, vamos a volver después de este corte porque hemos dado ya un contexto, un panorama y vamos a preguntar, ¿ahora qué viene? ¿Hay luz en el final del túnel? ¿Qué se está haciendo? Volvemos en un instante. Abraham vivía en el desierto, sin embargo, en la escritura dice que Abraham era supremamente rico. En Génesis 13:2 dice que el Espíritu Santo nos explica, dice, Abraham era riquísimo en ganado, en oro y en plata. Ahora, cuando uno le agrega la terminación ísimo a una palabra, le está agregando un sufijo y ese sufijo ísimo es un superlativo. Quiere decir que ahí nos está diciendo que Abraham era superlativamente o extraordinariamente rico. ¿Y en qué era extraordinariamente rico? En ganado, oro y plata. Era riquísimo. Pero más adelante en Génesis 25:5 dice que todo lo que tenía Abraham se lo heredó a Isaac. ¡Wow! Entonces ya Isaac de entrada heredó lo riquísimo del papá. Pero viene Isaac y tenía ese caudal económico en sus manos de que el papá le hereda y lo aumenta. De tal manera que era envidiado por sus vecinos, los filisteos. Él viene y obviamente cuando él muere se lo hereda a uno de sus hijos, que fue Jacob, y no Esaú, por la historia que conocemos, que Esaú desechó la primogenitura y se la dieron entonces a Jacob. Pero entonces Jacob hereda lo riquísimo de Abraham, lo que aumentó Isaac, y ahora y eso se lo hereda a sus 12 hijos, las 12 tribus. Y ahí comienza el proceso. En Proverbios Salomón dice, mire, el hombre bueno le hereda aún a los hijos de los hijos, o sea, a los nietos. ¿Por qué? Porque hay un proverbio que dice
la riqueza y la casa viene de parte del padre para los hijos. No es el hijo el que provee para el padre. Sí honramos a nuestros padres en sus necesidades básicas y honrarlos, pero a quien le manda dejarle casa y herencia es al padre para los hijos. Y el hombre bueno aún le hereda a los hijos de los hijos, los nietos. Entonces la transferencia de riqueza es generacional. La hora de vida es posible gracias al apoyo de Pa' Picar, con su variedad de nachos, natural, barbacoa, jalapeño y fiesta. Y variedad de tostadas, pequeña, mediana y grande. Distribuye DR Corporación. Llámanos 23 27 18 18. Praderas, millones y millones de vacunos, una pradera hermosa al lado del mar. De Uruguay nosotros tenemos grandes noticias, un bello país, muy educado, muy académico, pujante en muchas maneras. Sin embargo, nos deja preocupado al continente con ciertos ensayos liberales que se han venido haciendo desde hace muchos años y que han tenido su efecto ya en algunos países. Y para eso estamos platicando con Gerardo Amarilla, viceministro de Ambiente, ha sido diputado en el Congreso, presidente del Parlamento, pero además de ser un hombre educado, un hombre versado en el tema y con experiencia, es un hombre de familia y especialmente un hombre de Dios. En todo este contexto que nos platicaste, que preocupa y que asusta, ¿cómo se manifestó la Iglesia Evangélica? ¿Cuál ha sido el papel del cristiano? ¿Y cómo podemos aprender nosotros de esta experiencia? La Iglesia Evangélica en Uruguay tiene un crecimiento, digamos, muy reciente, ¿no? En realidad, las referencias a los evangélicos en los años 1970 eran de un 2%, era algo muy, muy residual en la población. En los 80 comienzan a haber algunas campañas evangelísticas que recorrieron toda América Latina y comenzaron a haber un surgimiento importante de iglesias evangélicas, sobre todo en los lugares más humildes de la sociedad. Yo soy producto de ese avivamiento. En realidad yo en el año 78 conozco al Señor Jesús en una campaña evangelística como niño, me entrego al Señor Jesús y bueno, comienzo a caminar en la fe. 1978. 78. Exacto, Mundial de Argentina. Para hacer una referencia. Yo tenía ahí 9 años de edad. Wow. Y conozco al Señor Jesús y bueno, entrego mi vida a Él. El Señor va llevando a mi familia en un barrio humilde de Montevideo y la iglesia por algunos años comenzó a crecer en esos ambientes. Era lo humilde, lo pobre, lo ignorante de la sociedad. Estábamos ahí, en la periferia de la gran ciudad y en las pequeñas aldeas del interior. Y ahí comenzamos a crecer. Ya en los años 90 se comienza alguna expresión evangélica un poco más importante. Y bueno, después de los 2000, las mediciones hablan de un 10% de evangélicos en Uruguay. Que es un crecimiento importante porque no solamente es un crecimiento en número, sino que es un crecimiento de expresiones que uno ve de gente comprometida. En un ambiente hostil. En un ambiente hostil, frío. Un 10% de evangélicos, que casi el 90%, 99% concurre a la iglesia, son personas comprometidas con la fe y con el evangelio. Y eso así ha ido creciendo. Se habla ahora de que estaríamos en un 15 más o menos. ¿Tu familia, tu esposa, tus hijos, tus padres? Sí, por supuesto. Mi hermana, creyente, tengo un cuñado pastor. O sea que somos parte de la iglesia todos, gracias a Dios nos fue llevando de a poco. ¿Cómo te involucraste en la política y pues estás ahora allí en un puesto muy importante, cerca del presidente? Bueno, es una historia para los cristianos tal vez un poco inspiradora porque en realidad cuando yo a los 15 años, yo ya era cristiano, ya era evangélico, ya estaba en la iglesia comprometido, vinculado a las actividades eclesiásticas. Y a los 15 años llega a la política después de algunos años de dictadura. Hay una apertura democrática y yo cuando veo la actividad política, lo digo un poco en broma, pero fue lo que me pasó, sentí a los 15 años más o menos
la misma sensación que sentía por las chicas. Había algo hormonal que me atraía hacia la actividad política. Muy atractivo. Un atractivo. Wow. Y fui a hablar con el liderazgo de la iglesia para decirle, a mí me gustaría trabajar en política. Y la postura de los pastores del liderazgo fue absolutamente que no. ¿Por qué? La actividad política es actividad mundana. Los cristianos no podemos involucrarnos en política. La Biblia es clara para ellos, dada a César lo que es César, de Dios lo que es de Dios. Nosotros no podemos involucrarnos en política. Tenemos que orar por los gobernantes, tenemos que orar por ellos para vivir quieta y reposadamente, pero no involucrarnos en política. Porque aparte estamos esperando el arrebatamiento. Tenemos que evangelizar, llegar con el mensaje de salvación a la mayor cantidad de personas y toda la actividad hacerla dentro del marco de la iglesia. ¿Qué provocó en ti? Al principio un poco de frustración, porque era algo que me gustaba y que me parecía que podía ser de servicio, y estuve un tiempo peleando con esa postura hasta que comenzó a acercarse las elecciones y algunos políticos comenzaron a visitar la iglesia. Entonces, ¿cómo los políticos comienzan a visitar la iglesia y se paran enfrente y nos piden que oremos por ellos y ellos no son cristianos y dicen que creen a Dios, de Dios a su manera, pero después se van a ir de dice aquí el pastor que es un mundano. y se van a olvidar de nosotros y de la fe y de los valores? Y de hecho eso me motivó a empezar a trabajar en política y comenzar a involucrarme de una forma paralela. Yo voy a la iglesia y cumplo con el servicio de la iglesia y cumplo mi tarea para el Señor, y en forma paralela también hago política como quien va a jugar al fútbol los fines de semana. No tiene nada que ver con la fe. Y así estuve desde los 17 años hasta casi los 30. Y estuve algunos cargos en el partido y algunos cargos incluso como edil, que es como si fuera un parlamentario municipal, no sé si aquí la figura existe. Sí, del Consejo Municipal, que un concejal. es algo allá honorario. Y allí, en el medio de esa actividad, tuvimos una situación compleja, donde hubo una denuncia de corrupción, y yo pedí que se investigara, y nadie quería investigar. Y bueno, ahí terminó la historia con mucha gente presa por corrupción. Tú eras muy joven para entonces. Yo era muy joven, y ahí dije, tenían razón los pastores, la política no es para los cristianos, es una actividad corrupta. Y ahí me veo tentado a abandonar la política definitivamente. ¿En tu casa tus padres hablaban de política? ¿Hablaban de política? ¿Los educaron para ser No, políticos? no, le gustaba la política a mi padre, mi madre también, era gran consumidora de programas políticos, pero ninguno de los dos nunca trabajaban en política ni actuaron en política. Eran solamente ciudadanos informados. Y en esta actividad, en este momento, yo me veo tentado a abandonar la política. Digo, no, voy a trabajar para el Señor en otras cosas. Ya era abogado, ya estaba recibido, quería trabajar en la parte jurídica para el reino, a través de la defensa de la familia y de la vida. Pero ahí el Señor me sacude y tengo mi segunda conversión. Y me dice, no, la política es importante, pero si la haces para mí. Wow. Si tienes una visión de reino en la política. No está separada la política de la fe, está unida. Y no hay trabajo secular y trabajo para reino. Es todo uno solo, y uno como médico, como maestro, como carpintero, como vendedor, como trabajador o como empresario, como político, tiene que trabajar para el Señor. Esa segunda conversión era entonces un descubrimiento de tu vocación, de tu llamamiento al servicio del Señor en ese sector. Exacto. Y ahí el Señor me prepara, me capacita intelectualmente, me da la oportunidad de ser capacitado intelectualmente, y espiritualmente me lleva a un nivel superior en el cual no habría podido llegar si no es por la ayuda del Señor. Y en el 2009, en octubre del 2009, milagrosamente el Señor me lleva a ser electo diputado nacional por primera vez. ¿Cuál fue tu experiencia en el Parlamento? Bueno, antes de llegar al Parlamento, por un periodista secular que me llama,
y me hace una entrevista y me dice, quiero descubrir al primer diputado evangélico del Uruguay. ¿Cómo es eso? Primer diputado evangélico. ¿Tú te presentabas así? No, yo me presentaba por un partido, me presentaba por una lista, por un partido, junto a un candidato a presidente, pero en realidad cuando los periodistas comienzan a investigar cómo va a estar conformado el nuevo Congreso, y bueno, habrá tantas mujeres, habrá gente joven, habrá gente adulta, habrá médicos, habrá abogados, y descubren en toda la fauna que entra el Congreso, también hay un evangélico. Wow. ¿Quién es el evangélico? Y ahí, bueno, obviamente que empiezan a escudriñar en qué creen los evangélicos y cómo son los evangélicos. Y bueno, empiezan a investigar sobre lo que pensamos y sobre lo que creemos y cómo actuamos y cómo vivimos. Y en función de eso comienzo a ser una rareza en el Parlamento y comienza a caer en mis hombros una enorme responsabilidad. Cuando yo vaya a hablar, cuando yo vaya a argumentar a favor de una ley o en contra de una ley, me van a estar investigando y viendo con una lupa, porque van a estar investigando a ver qué piensan los evangélicos. Y ahí me doy cuenta que, bueno, yo de niño estudiando la Biblia, y sabía la Biblia y conocía la Biblia, pero no podía ir a recitar versículos bíblicos para justificar mi voto a favor o en contra de una ley. O sea, no es llevar la iglesia al Estado, al Exacto. gobierno, es llevar tus principios. Exacto. No se tiene quizás un calificativo muy favorable a veces para el político en general. Y sé decirte que en nuestro país para los congresistas es todavía más difícil tener una calificación favorable. Y sí, ¿Es igual allá en Uruguay? es igual porque yo creo que es parte de nuestra crisis como sistema democrático en Occidente. Lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en América Latina, lo que pasa en África. En realidad, Occidente está viviendo una crisis de su democracia. Y eso es peligroso. A mí me gusta un poco la historia y veo alguna serie. Y cuando me gusta mucho esa etapa de la historia que fue Roma, fue el Imperio Romano, porque resume muy bien lo que ha pasado en la humanidad en diferentes ciclos, en diferentes épocas y en diferentes lugares. Y cuando los senadores se aislaban en Roma, se separaban del pueblo, discutían cosas que a la gente no les interesaba y no se preocupaban de resolver el tema de la economía, de lo que iba a comer la gente o de la seguridad, la gente terminó desechando a la República Romana, terminó desechando a los senadores y pidieron un dictador. Y ahí vino César. Y en Occidente, los políticos que somos electos cada 4 o 5 años, que somos cambiados, que somos seleccionados y que muchas veces no respondemos a las expectativas del pueblo, no hacemos lo que tenemos que hacer, no resolvemos los problemas que tenemos que resolver. La gente termina descreyendo en nosotros, pero en todo el sistema. Y ahí hay algunas encuestas que dicen que la gente confía en la iglesia, confía en los bancos, confía en el ejército, confía en los jueces, confía en los docentes. Y en los últimos, en los que no confía, son los partidos políticos y en los congresistas. La credibilidad. La credibilidad. Es algo muy importante, es tu capital de vida prácticamente. Exacto. Por eso creo que tenemos una gran responsabilidad, los políticos, los diputados, los gobernantes, en realmente sacudirnos de nuestra comodidad, y creo que tenemos que cumplir cabalmente el propósito para el que somos electos. Quiero volver más adelante a esa pregunta de cuál es la responsabilidad del gobierno, de los políticos, de la iglesia y de la familia. Pero previo a eso, volver un poquito a ver tu experiencia en el Parlamento. Fuiste diputado, presidente del Congreso, siendo evangélico. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, para contarla resumidamente, asumí el mismo día que asumí a José Mujica como presidente. Okay. Y me vi allí inmerso en el ámbito parlamentario, y a los poquitos meses comenzaron a llegar a esos proyectos de ley que eran del aborto, de la marihuana, del matrimonio igualitario,
Y yo tenía que responder y ser el vocero muchas veces de la oposición a esos temas, pero no con argumentos bíblicos, sino con principios y valores. Y estudiar mucha sociología, derecho, historia, Claro, medicina. Argumentos sociales, argumentos científicos, argumentos Exacto. legales. Y allí tuve que estudiar mucho para responder en cada posición, diciendo lo malo que era eso para la sociedad y lo malo que iba a ser para la sociedad, independientemente de lo que uno creyera. Y ahí tuve, bueno, una muy alta exposición en los medios de comunicación. Fui criticado por muchos, fui cuestionado porque me decían, usted no puede legislar con la Biblia, usted no puede legislar inspirado en su fe. Su fe tiene que quedar afuera del Congreso. Pero como las águilas, ¿verdad, Gerardo? Cuando los vientos son tormentosos y fuertes es cuando más te puedes elevar. Exacto. ¿Te elevó el Señor? Me elevó el Señor y fui reelecto. Y a pesar de que tuvo muchas críticas y que había muchos enemigos, la segunda parte fue una guerra espiritual, la segunda elección, mucho más fuerte que la primera. Y el Señor me llevó y me elevó y fui reelecto con más cantidad de votos que la primera vez. Y representé una posición muy firme, al punto tal, bueno, que en el segundo periodo mis compañeros me eligen para ser presidente del Congreso. Y ahí pasaba nuevamente a la historia por ser el primer presidente cristiano evangélico en la historia del Uruguay, del Congreso. Me contabas de una controversia que se dio precisamente en tu toma de posesión como presidente y por el discurso que hiciste. Fue hermoso porque unos días antes de ser electo me pregunta un periodista en un programa de una radio muy escuchada en Montevideo, me pregunta, para terminar la entrevista, después de hablar de los planes en el Congreso y cómo va a ser su gestión y en qué se va a poner énfasis, si mañana hay una contradicción entre la Biblia y la Constitución de la República, ¿usted por cuál opta? Y yo dije, yo no tengo ninguna duda, por la Biblia, porque la palabra de Dios está por encima de todo. Eso fue, incendié la pradera. Claro. Fue un debate enorme en la sociedad, en los medios de comunicación, que salió fuera de frontera, pero lo más lindo fue que el 1 de marzo, cuando asumía como presidente del Congreso, en una sesión muy especial, muy ceremoniosa, con desfiles militares y con discursos, hubo unas 4 o 5 horas de discursos. Generalmente se habla sobre el que va a ser presidente, sobre su familia, sobre su trayectoria política, sobre los proyectos que ha presentado. Claro. Sin embargo, ese debate de 5 horas se dio exclusivamente sobre el papel de Dios en la política y en el gobierno. Fue maravilloso. País agnóstico, ateo, discutiendo a Dios. Fue maravilloso. En el Congreso. Fue maravilloso. Para ir terminando esta apasionada entrevista, ojalá tuviéramos mucho más tiempo, Gerardo, pero sin duda que Dios nos va a dar más oportunidades en el futuro de tenerte en Guatemala. ¿Cuál debería ser la responsabilidad del gobierno, del político, la responsabilidad de la iglesia y por último la responsabilidad de la familia ante esta situación global y la oportunidad que se debe dar para que encuentre el hombre su vocación, sea en cualquier ámbito, para hacer que progresen nuestras naciones? Yo creo que tenemos que buscar el propósito de vida. Nadie puede entrar en una campaña, en una carrera, en una profesión, si no sabe para qué lo hace. ¿Por qué y para qué? Me gusta, sí, como nos gustan muchas cosas, pero tengo que estudiar y escudriñar y descubrir el fundamento y el propósito de por qué abrazo esa carrera. Y para eso creo que el gobernante que tiene básicamente el político, que busca algún lugar en el espacio de la estructura del Estado para desempeñar su función, tiene que tener muy claro cuál es su propósito. ¿Para qué lo va a hacer? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué le gustaría que quedara de su gestión después que ya no estuviera en este mundo? Que es muy importante pensar, decir, bueno, yo voy a estar en un cargo político, voy a pasar 5 años, voy a pasar 10 y después me voy a morir. ¿Y qué va a quedar de mi gestión? Que trascienda ¿Qué legado su propia vida. voy a dejar? ¿Cómo voy a bendecir a mi nación, a mi país, al país de mis hermanos, pero sobre todo al país de mis hijos y de mis nietos? La y eso es muy responsabilidad importante. de la iglesia en este contexto, ¿cuál debiera de ser? Es muy grande.
yo creo que la responsabilidad de la Iglesia es, primero, derribar sus muros. Mira, hay una palabra que a mí me impactó mucho, que tiene que ver con la Iglesia de los primeros siglos. En el año 300 hubo una de las últimas persecuciones feroces del Imperio Romano a los cristianos. Y hubo un escritor cristiano del norte de África que le escribió una carta al emperador. Y le escribió: estas gotas de sangre de los cristianos son semillas que se van sembrando. Porque los cristianos estamos en todos los lugares. Estamos en el comercio, estamos en la guerra, estamos en la cultura, estamos en las obras, en las construcciones, estamos inmersos en la sociedad, por todos lados. El único lugar donde no estamos los cristianos es en los templos, porque son paganos. O sea, que habían ocupado la sociedad y la estaban transformando desde adentro. Y esto fue poquitos años antes de que el emperador se diera cuenta que estaba tan ocupado por los cristianos que tuvo que transformar la cultura y la fe del imperio. Y los cristianos en el siglo XXI y en los siglos anteriores nos hemos encerrado en los templos. Nos hemos apartado de la sociedad de tal manera... No son templos paganos, pero al final de cuentas cumplen con una función de encerrarnos. De encerrarnos y de alejarnos de la sociedad. Y los paganos han tomado a la sociedad. Entonces tenemos que volver a la sociedad. Qué gran desafío. Que en las radios se escuche música comercial, pero influenciada por el pensamiento cristiano. Claro. Que no haya una música cristiana y una música comercial. Yo quiero ver a los cristianos ganando Grammy y ganando Óscares. Haciendo películas, no solamente de historias bíblicas, películas que tengan fundamento cristiano. Claro. Y quiero a los artistas, y quiero a los constructores, hoy paseábamos por el centro de la ciudad de Guatemala, y yo miraba el diseño de la ciudad, que fue diseñado por arquitectos influenciados por Alfonso X el Sabio, que, que estableció que en la plaza principal estaba el gobierno civil, el gobierno espiritual, el gobierno económico en el banco y el gobierno policial o militar con las fuerzas de seguridad. Hay cristianos pensando en cómo vamos a diseñar las ciudades y los barrios con un pensamiento bíblico. En la familia, ¿cuál debiera de ser la responsabilidad de los padres hacia los hijos, los jóvenes que quieren emprender en política? ¿Hay que desincentivarlos? Hay que incentivarlos, hay que prepararlos. Hay que establecerles en su corazón los fundamentos. Con lo que los padres les pueden enseñar, con lo que los padres les pueden contar, desconectarlos un poco de la televisión y del play a los chicos y tener más tiempo para conversar, pero también tener más tiempo para hacer ejemplos de vida. Un hijo puede escuchar mucho del padre o de la madre, pero si después ve que el padre y la madre no hacen lo que dicen, es el peor ejemplo. Ahí creo que está el fundamento. Resumido allí, y agradeciendo tanto el tiempo de Gerardo y su conocimiento y experiencia, esperamos que haya aprendido alguna llama allí en el corazón de su familia y de sus hijos. Algunas palabras para despedir y bendecir a nuestros televidentes de La Hora de Vida y de la Iglesia Rey de las Naciones. Bueno, primero felicitarlos por el país. Es una hermosa gente. La nación es todo, es lo físico, es la vegetación, el paisaje, los hermosos lugares que tiene, las ruinas, la tradición cultural, pero también su gente. Yo caminando por la ciudad y viendo en la mañana a la gente temprano salir a trabajar, desayunando en esos puestitos en las esquinas con un buen pan y una buena fruta y cosas muy naturales. Esa tradición de mantenerla creo que es algo muy lindo de ver y muy lindo de añorar. Realmente los felicito por el país que tienen, los felicito por la cantidad de cristianos que tienen. Esperemos también que esa fe que está en la mayoría del pueblo guatemalteco también tenga su transferencia a la vida económica
y social del pueblo, que realmente cada vez pueda haber más desarrollo, más felicidad, menos corrupción, menos inseguridad, y que eso sea realmente una fe aplicada a la vida de la nación de Guatemala. Muchas gracias, Gerardo. Dios te bendiga. Te esperamos gracias. pronto en Guatemala nuevamente. Con mucho gusto. Y con ustedes volvemos en un instante. Hay algo especial para su vida y su familia todavía. Tengo el gran gusto de invitarles a nuestros nuevos horarios de los servicios dominicales en Rey de las Naciones. A partir de este próximo domingo a las 8:30, 10 y 11:30 de la mañana, en el César Brañas de Antigua Guatemala. Reserva al número que aparece en la pantalla porque habrá una silla con tu nombre. Los esperamos. El Señor dice en su palabra que si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo, Él que está en los cielos nos escucha y nos concede los anhelos de nuestro corazón. La fe no se queda en intenciones, no se queda en sueños, la fe no se queda en deseos. Esta noche la estamos haciendo realidad y esto será para la gloria de Dios. Así es que visualiza, actúa, cree y confiesa con nosotros. De los pastores Robin y Ofe García en una noche de milagros. Todos los viernes, 8 p.m. por Rey Antigua Facebook Live. Te esperamos para juntos orar y ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Te esperamos. Hasta aquí para el programa de esta oportunidad. Estamos agradecidos con Dios primeramente por permitirnos traerle a usted la oportunidad de crecer. Le agradecemos a Dios por sus oraciones, por su cariño, por sus mensajes de ánimo que nos dan a este servidor y al equipo de producción. Y en especial queremos agradecer a los patrocinadores y a aquellos que se han sumado a ofrendar y a dar un aporte voluntario de forma mensual para que sigamos preparando, produciendo, diseñando y llevando programas a muchos para que sean de bendición. Les animo para que puedan compartir en sus redes sociales, que se inscriban en nuestras redes de Rey Antigua y que esté al tanto de nuestras producciones, de las noticias y de las comunicaciones que estamos constantemente compartiendo. Hasta la próxima que nos volvamos a encontrar, pido al Espíritu Santo que llene su vida, que bendiga su trabajo y les mantenga en salud.